Bienvenidos a la segunda sesión del módulo de expresión escrita y argumentativa, el cual nos va a permitir conocer por fin todo lo que tiene que ver con el texto argumentativo. Esta parte está dividida en 3 sesiones porque el texto argumentativo implica un trabajo arduo, hay que revisar varias partes. La intención es que al final de estas 3 sesiones aprendamos a escribir un texto argumentativo, pero en esta primera parte, vamos a trabajar únicamente con qué es el texto argumentativo y cuáles son las partes que lo conforman. Esto ya de por sí, esta breve introducción ya de por sí es un poco compleja, porque vamos a empezar a conocer algunos aspectos ya estructurales para tomar en consideración al momento de escribir. Les recuerdo mi nombre, soy Orquídea Flores y vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Lo primero que debemos entender es que el texto argumentativo, desde su nombre ya nos está dando una pista, ya nos está dando una pauta acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Un texto argumentativo consiste básicamente en la exposición de argumentos, por supuesto, como el nombre lo indica, que estén organizados lógicamente a partir, de una serie de ideas que derivarán de preguntas o de temáticas polémicas. Para el caso del examen de Ceneval, sí nos vamos a encontrar, ya lo habíamos comentado, con 3 preguntas polémicas sobre las cuales tendremos que elegir una. Ya después también conoceremos cuáles son los requisitos o cuáles son las exigencias para poder escoger esta temática, la que mejor y más nos convenga. Por ahora simplemente vamos a entender que este texto argumentativo debe tener, entre otras características, o debe siempre apostar por la neutralidad. Cuando se escribe un texto argumentativo, lo que se intenta hacer es analizar una problemática que presenta 2 o más vertientes, y cuando decimos vertientes, lo que queremos decir es que hay personas que están a favor, personas que están en contra, pero nosotros vamos a tratar de situarnos en un punto intermedio para tratar de ser lo más neutrales posibles. Es por eso que cuando se realiza un texto argumentativo se debe ser lo más racional posible. Vamos a tratar de no involucrarnos, ya también lo veremos más adelante, vamos a tratar de no involucrarnos con las temáticas ni, como dicen comúnmente, poner el hígado al momento de escribir el texto. Hay temáticas, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de temáticas que nos pueden provocar enojo, nos pueden provocar frustración, nos pueden provocar tristeza, y entonces cuando escribimos plasmamos esas emociones. Es importante tomar en consideración entonces que aquí lo que se va a trabajar es el orden lógico o la secuencia lógica que pueda tener ese texto, la neutralidad, la capacidad de análisis, así como por supuesto los conocimientos o el nivel de acervo cultural que se tenga en torno a esta temática. Pero sí hay que recalcar y tomar en consideración y subrayar todas las veces que sea necesario que un texto argumentativo se caracteriza por su neutralidad. Y cuando digo que se caracteriza por su neutralidad, digo que las personas que lo leen, deben encontrar en él, vamos a decirlo así, lo que ellos quisieran leer. Vamos a poner un breve ejemplo para que quede claro este asunto. Si una persona, escribe acerca del aborto, por ejemplo, que es una temática tan polémica, tan sensible, que provoca diversas opiniones y reacciones en la gente, en la opinión pública, y a mí me toca escribir un texto sobre el aborto donde se me pregunte que si estoy a favor o no. Yo no voy a responder ni sí ni no. Para abogar por la neutralidad, muchas veces jugando, y de manera también coloquial, siempre digo, un texto argumentativo debe responder ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y siempre me preguntan, ¿y eso cómo se hace? Es muy sencillo. Yo no voy a enfrascarme en las opiniones ni me voy a involucrar emocionalmente, sino que voy a tratar de analizar la temática, y voy a tratar de escribir de tal manera, voy a tener que aprender a usar algunos recursos de redacción, a descartar otros que no me van a funcionar, para que la persona que lo lea sea una persona profundamente defensora del asunto del aborto, o sea una persona conservadora que defienda la vida por sobre esta situación,
que cuando ellos lo lean, ¿no?, lo que encuentren es que encuentren simplemente una explicación, una exposición de causas, consecuencias, que expliquen el aborto, pero que no se posicionen ni a favor ni en contra. Entonces, con eso, ¿no?, vamos a conseguir la neutralidad. Y la neutralidad es muy importante porque la evaluación depende en gran medida de ella. Las personas que lo evalúan, porque a diferencia de la primera fase, este texto no es evaluado por una máquina, no se somete a una máquina que revisa criterios, sino es una persona con un criterio, con una ideología, con una religión, con una forma de entender el mundo. Y por muy profesionista que sea, porque debe serlo, siempre las personas conseguimos, ¿no?, cuando escribimos, quizás sin hacerlo de manera intencionada o sin fines personales, porque ni siquiera sabemos quién lo va a leer, conseguimos que el que nos lea sienta estas reacciones adversas ante nuestras posturas o nuestras opiniones. Entonces debemos ser muy cuidadosos, debemos evitar las confrontaciones, por decirlo de alguna manera, con el lector, y que sea de la corriente, la ideología, el punto de vista que sea, lea solamente un análisis de una problemática y no se acabe convirtiendo en un choque de opiniones y al final de cuentas esta persona, por el simple hecho de tener la evaluación en nuestras manos, nos pone en desventaja. Entonces hay que tenerlo en consideración y ser muy cuidadoso con ello. Ahora, hay que tomar en consideración otro punto. Cuando hablamos de la segunda parte, de la segunda fase, es decir, este examen de habilidad escrita y argumentativa, lo primero que hacemos es denominarlo de manera genérica como ensayo, ¿no? Y en todos lados le decimos ensayo y el ensayo, y tengo que hacer un ensayo, y para el ensayo, pero hay que tener mucho cuidado. El texto argumentativo, afortunadamente, no se parece a un ensayo. Un ensayo, además de que exige una extensión mayor, ¿no?, de cuartillas, exige también la consulta de fuentes, es decir, que leamos algún texto, algún periódico, que consultemos una enciclopedia y que toda esa información, después de haberla procesado y analizado, la escribamos. Incluso tolera o acepta el ensayo que se puedan hacer citas textuales de las fuentes que se consultaron. Recuerden que el día del examen no se puede consultar absolutamente ningún texto y que lo que se nos va a evaluar precisamente es nuestro acervo cultural, nuestra cultura general, como comúnmente se les denomina, ¿no? Y que si bien no exige el manejo de muchísima información, como a veces pudiéramos pensar, porque con unos cuantos datos y algunos truquillos en la redacción podemos armar muy bien esas dos cuartillas, lo cierto es que no contamos con ninguna fuente. Si sabemos, qué bueno, ¿no? Si sabemos acerca de alguno de los tres temas o las tres preguntas polémicas, o sabemos de dos, o sabemos de uno, qué bueno, a ellos no les interesa, justamente están evaluando esa parte. Sin embargo, ¿qué ocurrirá si en el momento en que me entregan la hoja con las tres preguntas polémicas me doy cuenta que no conozco ninguna temática? Va a ser un asunto bastante complejo. Entonces, por eso es importante tomar en consideración que no es un ensayo, que es un texto argumentativo y que debemos empaparnos de cultura general, de todas las temáticas, así pueda parecer la más absurda. Había quien me decía, oye, ¿no?, alguna vez platicando, oye, ¿tú por qué ves la televisión? ¿No? Si tanto defiendes el asunto de leer y defiendes el asunto de pensar y de escribir, ¿por qué ves la televisión? La televisión arruina tus neuronas. Que no, momento, ¿no? Yo no me siento a ver la televisión nomás como para no tener nada que hacer. Me gusta ver los programas de la televisión nacionales y extranjeros porque de esa manera me empapo de datos que puedo usar después como recurso para ejemplificar un concepto, incluso para escribir un párrafo. Entonces, no menosprecien nada, ya lo hemos comentado en varias sesiones, en varios espacios. Conozcan de todo, ábranse a todo, porque eso, conocer de todo, abrirse a todo, empaparse de todo, va a permitir que cuando uno escriba pueda hacerlo de manera neutral y de manera analítica, que es lo que exige el texto argumentativo, además de que vamos a tener los datos suficientes, la información suficiente para poder escribir las dos cuartillas sin ningún problema. Entonces, algo que tenemos ahora que aclarar, llegado a este punto, ¿no?, es que el texto argumentativo exige
que se exprese o se plantee una postura personal en torno a la temática que se va a analizar. Y cuando hablamos de postura personal, vienen como los problemas, ¿no? Porque dicen, es que si tú estás abogando por la neutralidad del texto, que incluso implica que no se escriba en primera persona, que busque redactarse en tercera, haciendo omisión, por ejemplo, de adjetivos, ¿no? O de palabras como bueno o malo, que sean calificativos o incluso que sean molestos, ¿no? Para el que lee. Entonces me dicen, bueno, a ver, si no quieres que se incluya la opinión personal, si no quieres incluso que se hable en primera persona, que se usen estas palabras, ¿por qué insistes en que el texto argumentativo debe contener una postura personal? Y es que hay que hacer una distinción. Cuando hablamos de opinión y cuando hablamos de postura, estamos hablando de dos conceptos bien diferentes, que por el simple hecho de contener el adjetivo personal parecieran implicar lo mismo, englobarse en lo mismo. Entonces sí nos tenemos que detener a conocer estas diferencias para evitar de entrada, ¿no? Problemas a la hora de escribirlo y a la hora incluso de entenderlo o esquematizarlo. Entonces, la opinión personal, ¿no? Hay que verla en sus características. La opinión personal es como binaria, ¿no? Tiene de dos opciones, de dos sopas, como se dice vulgarmente. Por un lado, podemos tener una temática, ¿no? Entonces se puede estar a favor o se puede estar en contra. No hay puntos intermedios. Los puntos intermedios rayan en la ambigüedad y normalmente no tienen un criterio bien definido, ¿no? Si lo pusiéramos en una analogía, la opinión es como imprimir un texto en blanco y negro. O es blanco o es negro, no puede ser gris, no puede ser un blanco quizá más blanco o un negro quizá más oscuro, no, es blanco o es negro, se posiciona en los dos extremos, algo es bueno o algo es malo. Sí es cierto que cuando uno va a abordar una temática, va a escribir sobre una temática, lo primero, el primer parteaguas, el primer punto de arranque, ¿no? Es la opinión, ¿no? Si a mí me dicen, vas a hablar acerca de la reforma laboral, que hoy día está tan de moda, bueno, ya no, pero que está por ahí en la discusión. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer si estoy a favor o si estoy en contra, ¿no? Y tener en claro los motivos. Pero muchas de las veces, ¿no? Si yo me atasco en ese punto de está bien o está mal, sí va a favorecer a las personas, no las va a esclavizar, empiezo a cerrar mi criterio. Y entonces, si yo necesitara hacer un análisis más amplio de esa temática, ese primer punto de partida ya estaría de alguna manera condicionando o sesgando el posterior desarrollo. Entonces hay que tener cuidado. Sí es cierto que es el primer referente, pero no nos tenemos que enfrascar en él ni rascarle al asunto moral, ¿no? Porque las opiniones siempre están como de ese lado, están como del lado de la moral, defender eso que nos enseñaron en casa respecto a los valores, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto. Entonces la moral siempre tiene como una carga muy personal, muy emotiva, que es muy respetable, sí es cierto, pero cuando eso se traslada a la escuela, cuando tiene que ver con estos asuntos escolares o académicos, eso hay que tratar de dejarlo como en casa, que es de donde proviene, y empezar a desarrollar habilidades intelectuales que traspasen la emotividad, la moral, y que sean entonces de un carácter más ético y por tanto más racional. Por ello, lo que les vamos a pedir, ¿no? Que quede siempre bien asentado y bien definido en ese texto argumentativo, porque es su principal característica, es la postura personal. La postura personal, tomar una postura en torno a una temática, implica como una gama más amplia, ¿no? De comprensión de un tema, ¿no? Entonces, puede ser, en esta analogía que usábamos de imprimir un texto, puede ser imprimir ese texto, en una escala de grises. Ya no es el blanco o el negro, y si no, todo lo demás está mal, sino que, así como habemos número de personas, ¿no? Así puede haber número de posturas personales en torno a,
porque recuerden, ya bien lo reza el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Entonces, desde esa lógica, es bien importante tomar en consideración que cuando yo me encuentro con una temática, no se trata de definirla, porque no soy experto, no tengo, vaya, más allá de que no sea experto, no tengo las fuentes, no tengo el libro, no tengo la enciclopedia, no tengo el artículo para poder definirla, sino se trata de tratar de analizarla para que de esa manera pueda dar cuenta de ella. Por eso vamos a ver este sencillo ejemplo. Vamos a hablar del tema del aborto, que ya habíamos mencionado hace un momentito. Cuando se trata de opiniones, cuando se trata de ¿estás a favor o estás en contra del aborto? Pueden surgir cosas como el aborto es bueno porque todas las personas, y en especial las mujeres, que también hoy parece estar de moda, ¿no?, tienen derecho a hacer lo que ellas quieran. Pero puede surgir otro sector que diga, no, el aborto es malo, porque implica el asesinato de un ser humano inocente, que ni siquiera es consciente. O puede haber posturas ambiguas, opiniones ambiguas, que digan, depende si la violan, ¿no?, a la chava, sí, que aborte porque la violaron, pero si andaba así nada más, ¿no?, de irresponsable con el novio, que asuma su responsabilidad. Entonces, fíjense la ambigüedad. Ni siquiera estamos teniendo en claro si saben qué es el aborto, de qué tipo de aborto estamos hablando, ¿no? No se está tomando en consideración nada de eso, simplemente se está esbozando lo primero. Nosotros, como les decía, tenemos un marco de referencia de valores, ¿no?, que nos enseñaron en casa, religión, la educación que nos dieron, las tradiciones de nuestra familia, y en base a eso respondemos, ¿no? Es como la primera respuesta, les digo, emocional, y bueno, también no tanto porque está una carga de valores, pero no nos explica gran cosa, nos está dando por entendido que todas las personas que conozcan nuestra opinión, entonces van a saber de qué estamos hablando, ¿no? Y puede haber opiniones tan ambiguas, por eso les digo, no hay como un gris, sino es blanco o negro, tan ambiguas como el último punto, ¿no? Las mujeres que, no es cierto, las personas que dicen, bueno, el aborto puede ser bueno, pero es que también es malo, ¿no? Entonces, fíjense, ahí ni siquiera hay una postura definida, no hay una conceptualización y una racionalización del concepto. Por ello, lo que yo les estoy proponiendo cuando hablamos de una postura es tratar de identificar cuáles son o qué son los elementos que rodean a esta problemática. Fíjense en el esquema. El esquema tiene en medio el aborto, pero si se dan cuenta tiene rayitas, ¿no? Y esas rayitas quieren decir que yo no necesito a expertos que me digan qué es el aborto, cuántos tipos de aborto hay, cómo se practican, cuáles son consecuencias para la salud de las mujeres. No necesitamos hacer una descripción de la temática, sino un análisis. Y un análisis es justamente lo que están viendo ahí. Yo tengo una problemática, la divido en algunas de las partes más pequeñas que la pueden conformar, ¿no?, para poder hacerla más manejable, para poderle entrar, ¿no?, desde alguna que se me facilite más a mí. Así, por ejemplo, vemos entonces que el aborto es una cuestión de salud, ¿no?, que tiene que ver con una cuestión de salud, que tiene que ver con una cuestión de educación, que tiene que ver con la sociedad, con la familia, con la religión, con la política, con los derechos humanos, que son esas siglas que están ahí extrañas de DDHH, ¿no? Vaya, todas estas categorías, por decirlo así, porque así se denominan, categorías de análisis, me sirven para entender el aborto y no meterme en broncas si no tengo las fuentes. Entonces la analizo y puedo decir, bueno, es que el aborto es un asunto de salud y lo conecto con educación porque falta la difusión de métodos anticonceptivos, educación sexual, que las jóvenes y las adultas y todas conozcamos, ¿no?, cuáles son los riesgos, ¿no?, de un embarazo prematuro, de un embarazo no planeado o de un embarazo en condiciones de enfermedad, y lo puedo vincular entonces, por ejemplo, con política, se me ocurre, ¿no?, con política, y política no tiene que ver solamente con el presidente y los funcionarios, sino con cómo este asunto, que parece tan privado, tan de la vida íntima, se hace público cuando en el Distrito Federal se aprueba una ley, ¿no? Y entonces entender por qué se aprueba y cómo se combina eso con el asunto de la falta de educación sexual, la falta de métodos, pero ya no estoy diciendo que está bien o que está mal.
O sea, a mí eso no me importa, eso es muy mío, muy respetable, muy privado, y cuando yo voy a escribir un texto y hago un análisis, más bien trato de ver varios de los factores que desencadenan o que generan o que están relacionados con el asunto del aborto. De esa manera entonces garantizo que estoy exponiendo argumentos que son racionales, que son neutrales, que son objetivos y sobre todo, lo que es más importante, estoy asegurando que voy a evitar el conflicto, el posible conflicto con la persona que me lea, porque acuérdense que es el problema de escribir, ¿no? Y además someter el texto a evaluación, y en su caso particular es que no voy a tener derecho a réplica. Lo que escriba va a parar a manos de esa persona y su dictamen, su calificación es definitiva. Y muchas veces, por desgracia, de ese dictamen, ¿no?, depende la calificación completa, depende que podamos o no tener el certificado inmediatamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy difícil, no se trata, alguna vez una persona me decía, una mujer muy indignada me decía, es que tú lo que me estás pidiendo es que prostituya mis ideas. Yo le dije, perdóname, pero yo no sé ni de qué me estás hablando. Yo lo único que te estoy pidiendo es que cumplas con el requisito como te lo exiges en EVAL o como lo planteas en EVAL, ¿no? Y no se trata de prostituir nada. Tu opinión está ahí, tu opinión es bien importante, pero lo que queremos que aprendas a hacer es a redactar y a escribir un texto como el que probablemente después te exijan si continúas con tus estudios. Entonces, vaya, son 2 cuartillas, ahora es sencillo y además entrarle a través de este recurso, utilizando el análisis, ¿no?, utilizando una postura que sea neutral, nos va a facilitar mucho la tarea. Las opiniones, por lo general, son muy concretas, no nos dan para 2 cuartillas, no hay manera muy sencilla de sustentarlas, ¿no? Aunque sí, yo he visto textos de 2 cuartillas que defienden una opinión, pero parece ser siempre redundante, siempre repetitiva. Entonces la postura de alguna manera garantiza que podamos desarrollar un texto de 2 cuartillas sin ningún problema, porque entramos, ¿no?, como a varias de las cosas que están relacionadas con la temática y no nos sumergimos propiamente en ella. Ahora, vamos a conocer algunas de las principales características del texto argumentativo. Ya hemos comentado, ¿no?, algunas, ya estamos empezando a conocerlas, pero vamos a acotarlas bien para que tengamos en claro qué es un texto argumentativo. Entonces, en primer lugar, los enunciados, ¿no?, que van a conformar párrafos después, siempre deben ser igual, neutrales, racionales y objetivos. Eso depende en gran medida de la manera en cómo lo redactemos, ¿no? En otro momento aprenderemos a utilizar algunos recursos de redacción para poder cumplir con este objetivo de la racionalidad y la objetividad de los enunciados. Siempre, ¿no?, que ustedes escriban, deben mantener ese criterio de análisis, ¿no?, o de postura crítica ante la temática. Muchas veces cuando planeamos, hacemos un borrador del texto, nos queda perfecto, ¿no? Nos queda muy bien, muy neutral, muchos argumentos, mucha objetividad, etc. Pero al momento de escribir, ¿no?, como escribir implica una tarea de verdad compleja, nos empezamos a perder en lo que estamos escribiendo. Y entonces cuando lo leemos, ¿no?, nos damos cuenta, por desgracia, que se nos colaron todas esas opiniones, que se nos colaron por ahí palabritas, de verdad, una palabra que puede cambiar todo el sentido del enunciado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo hemos dicho, ¿no?, y tenemos que insistir en ello, nuestra capacidad de posicionarnos en un punto medio que no implique ni el negro, ni el blanco, ni el a favor, ni el contra, depende de cuánta información conozcamos. Porque en la medida en que nos vamos rodeando de información, vamos uniéndola, la vamos asociando y entonces nos vamos haciendo un poquito más críticos. No es un acto mágico, no es ninguna brujería, es el hecho de que conforme vamos creando estas redes de información de diversos temas, ¿no?, nos damos cuenta de que lo que nosotros pensábamos al principio no era del todo así, porque vamos modificando los esquemas de comprensión y vamos ampliando nuestra mente. Decimos, bueno,
Sí, sí es cierto que el aborto puede ser malo, claro que sí, ¿no? Porque sí, en efecto, se asesina a un ser vivo, ¿no? Pero, ¿no? Hay que tomar en consideración tal y tal y tal y tal. Se puede conservar la misma opinión, pero se incrementa la manera de poder fundamentarla, ¿no? Y de poder, sobre todo, contar con argumentos racionales, no solamente para la opinión, sino para abordar esa temática y otras, porque acuérdense que en la medida en que se incrementa la cultura general, también se incrementa nuestra capacidad de poder analizar. Están estrechamente relacionadas, porque, como lo dijimos hace un momentito, vamos integrando diversas formas de entender una misma temática, ¿no? Entonces vemos que fulanito dice esto, menganito dice lo otro, perenganita dice todo lo contrario a los otros dos, ¿no? Y un cuarto mete en discusión a los tres anteriores, y entonces nosotros en ese proceso de ir pasando por esos filtros vamos también creando, ¿no?, una comprensión mayor acerca de la temática. Otra de sus principales características es que los argumentos que se exponen deben ser breves. Ustedes van a hacer 2 cuartillas, ¿no? El día que tengan que hacer una tesis, ese día, entonces van a tener hojas y hojas para hacerlo, ¿no? No sabemos si por fortuna o por desgracia, pero aquí tienen 2 cuartillas. A muchas personas en este momento 2 cuartillas les pueden parecer, hombre, ¿yo cómo voy a llenar 2 cuartillas? Si a duras penas he escribido un párrafo, ¿no? Pero 2 cuartillas, más o menos en promedio, si le sacamos cuentas, nos da para que quede bien y no nos pasemos y nos falte mucho texto o nos quede mucho espacio en blanco, son como 7 párrafos, ¿no? Porque las hojas que les van a dar en su examen, vaya, para hacer el texto, ya vienen, vamos a decirlo así, rayadas, son como una hoja de cuaderno de raya, vienen con un margen, traen en la parte superior un espacio bastante considerable donde se colocan los datos personales, entonces el espacio para escribir es bastante reducido, y por reducido no se vayan a emocionar de que es media cuartilla, pero con 7 párrafos vamos a tener. Muchas personas hacen así una exposición profunda y concienzuda, de un solo argumento. Si se concentran en uno, entonces van a perder el foco de todo lo demás. Por ejemplo, en el esquema del aborto que veíamos, no me puedo concentrar solo en uno, porque entonces ya no estoy haciendo un análisis. Otra vez estoy cayendo en el acto de describir una temática desde una perspectiva. Entonces puedo tomar 2 o 3 de esas categorías, ¿no? Como les decía, a mí se me ocurre educación, salud y política, y con ellas de manera breve, concreta, clara y sencilla, ir analizando la temática. Eso es muy, muy importante. Muchas veces cuando escribimos, quién sabe por qué, ¿no? Es un misterio. Cuando escribimos, párrafo tras párrafo, repetimos lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿no? Y uno dice, bueno, esto ya lo dijiste, esto ya lo dijiste, ya lo dijiste, ya lo dijiste, dime algo nuevo, ¿no? Y lo peor de todo es que van a quemar el espacio rapidísimo y no van a llegar a nada concreto, ni a nada claro, ni a nada analítico. Entonces hay que tratar de evitar las redundancias, ¿no? A mí me sorprende cuando alguien me dice, es que yo no sé qué escribir, pero escriben 4 o 5 párrafos con una cantidad impresionante de sinónimos, pero que están repitiendo la misma idea. Entonces, si saben qué escribir, si tienen ese vocabulario tan tremendo para hacer eso, bueno, es que tienen un potencial también tremendo para hacer un buen análisis. Hay que evitar las redundancias, ¿no? Eso es muy importante. Hay que evitar la información irrelevante. Muchas veces, quién sabe por qué también nos perdemos en el proceso de escribir, y más como se escribe a mano, pues peor, porque la mano va más lenta que el cerebro, eso es cierto. Entonces, en algún momento nos damos cuenta que la información que están poniendo se van perdiendo, ¿no?, en el párrafo o en el texto, y de repente la información que sale no sirve para nada, no es relevante en absoluto con el tema. Por ejemplo, ha llegado a pasar, ¿no?, que en algún tema que estén hablando de la contaminación ambiental y el Metrobús, por ahí había algún tema de eso relacionado con el Metrobús y el Mexibús en el Estado de México.
Había quien me ponía, no, pero es que entonces las personas que tiran basura hay que sancionarlas porque la contaminación, ¿no? Y las industrias, y entonces hay que usar la bicicleta, en conclusión, ¿no? Yo decía, a ver, no, espérame, ¿y el tema? ¿No? El tema, ¿dónde está? O sea, el tema de analizar si es o no favorable este sistema de transporte para reducir la contaminación del aire, cómo se relaciona con la contaminación por basura o con la contaminación industrial, que sí, todas son contaminaciones, pero si empiezan a tomar esos ejemplos descontextualizados, se van a perder y la información va a resultar completamente irrelevante. Entonces siempre hay que delimitarse, hay que poner unos márgenes y decir, de estos límites yo no puedo traspasar, porque si me empiezo a traspasar o los empiezo a traspasar, entonces va a haber información que van a tachar y va a bajar el puntaje como irrelevante, ¿no? Porque no le aporta nada al análisis. Otro de los puntos, ya lo habíamos dicho, y que esto les sirva para tranquilizarse un poco, en la elaboración del texto no requerimos consultar nada y sobre todo, más allá de que no requeramos consultar nada, no requerimos de poner grandes cantidades de datos precisos o fechas o nombres. Afortunadamente no. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado con la información que ahí se coloca. Tampoco se vale que la inventemos o que sea información equivocada, porque también se evalúa la falsedad o lo que pueda ser la veracidad, ¿no?, de la información. Pero hay que tener mucho cuidado. No se pueden consultar en ese momento, no se requiere consultar en ese momento, pero insisto e insistiré en ello, háganlo desde ahora, empápense de todo, conozcan de todo, para que de esa manera, con muy poquita información, puedan tejer esas redes de las que les hablaba hace un momento. Otra de las características, ¿no?, y que está relacionada con esto, si ustedes, porque nunca ha faltado quien me dice, ay, pues yo soy más astuto, ¿no?, que el que me pueda calificar. Si yo le pongo, ¿no?, la celebración del Bicentenario, que también llegó a ser una temática en su momento, hace 2 años, la celebración del Bicentenario de la Revolución Mexicana. Ni cuenta se va a dar. Dije, no, ¿cómo crees? O sea, Bicentenario significa 100 años, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Los datos erróneos, las inconsistencias en la información, como este ejemplo, van a ser evaluados de manera negativa para ustedes. Entonces, así se trate del dato más tonto, ¿no? Es preferible utilizarlo a utilizar una cosa inventada. Miren, un ejemplo. Alguna vez escribían un texto sobre la globalización y al parecer el trabajo, algo relacionado con eso. Y entonces había quien me decía, es que oye, yo no sé exactamente en qué año empezó esto de la globalización y de todo lo que tiene que ver, ¿no?, con ello. Pero yo sé que fue por ahí de la década de los 90. Ponlo así. ¿Para qué te equivocas? Si pones en el año de 1991, cuando quizá fue el 89, ¿no? Entonces, para no errarle, ¿no?, entre un dato equivocado y una redacción medio adornada, es preferible la redacción. Entonces su texto quedó con aproximadamente, ¿no?, a inicios de la década de los 90, ¿no? Entonces ese a inicios de la década de los 90 o a finales del siglo pasado, pues miren, o sea, no está equivocado, pero no estamos tampoco rayando en que nos podamos equivocar. Es una redacción tolerable que demuestra que a lo mejor no conocen el dato, pero saben redactar. Entonces es igual de válido o igual de justo. Pero por favor, ningún dato que sea inventado, ninguna situación que no sea real. Si no están seguros de un dato, una cifra, un nombre, mejor no lo ponemos y buscamos la manera de sustituir el término o el concepto de lo que se quiera hablar. Algo muy importante, que es una de las principales características de estos textos cuando se escriben con fines académicos y de evaluación, es que vamos a evitar el uso de preguntas. No, bueno, yo he encontrado textos, ustedes no saben, ¿no?, que el primer párrafo, ¿no?, si está más o menos de unas 8 líneas el primer párrafo, 5 líneas son preguntas, ¿no?, y solo 3 líneas o 2 líneas y media es una redacción coherente, ¿no?, clara. Entonces, las preguntas las vamos a omitir, quedan estrictamente prohibidas, porque las preguntas son un acto de irresponsabilidad argumentativa.
Así decía un maestro mío. Y yo le preguntaba, oye, pero ¿cómo? ¿Qué es eso de irresponsabilidad argumentativa? Sí, lo que se te está pidiendo es que expreses argumentos racionales, objetivos, todo lo que ya hemos dicho hasta ahora, ¿no? ¿Por qué haces preguntas? Las preguntas es como decir, ya no sé qué poner, ya no supe cómo entrarle, ¿no? Y entonces mejor le echo la bolita al que está leyendo. El que está leyendo no quiere responder preguntas, no quiere reflexionar y no se está evaluando. Y uno de los criterios obligatorios del texto argumentativo es que tenga el menor número de preguntas y en su caso, ¿no? En el caso de este texto para Ceneval, que no tenga ninguna de preferencia. Otra de las cosas que tampoco puede tener son oraciones exclamativas. Muchas veces como nos da la emoción, ¿no? Así en el texto estamos hablando de política, estamos hablando de, ya ven el ejemplo de la reforma laboral, no falta a quien se le ocurre poner una consigna de marcha, ¿no? Así de esas como era la que hubo hace poquito, ¿no? En el texto, ¿no? Así entre signos de admiración, no, y no signos, signo de admiración, solo el final, el que lleva el puntito abajo, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, espérame. Te estamos pidiendo que analices una temática, no que lances una propuesta de revolución. Entonces hay que tener mucho cuidado. No vamos a permitir el uso de esas oraciones, no de groserías, por supuesto ninguna forma de lenguaje coloquial, ni muletillas, que estamos bien acostumbrados, ¿no? A usarlas cuando hablamos, así como la que acabo de usar yo justamente ahorita, ¿no? Esa es una malísima muletilla que no se pueden colocar en el texto. Vamos a evitar eso, vamos a evitar el uso de extranjerismos, ¿no? O de barbarismos. ¿Y eso qué quiere decir? Muchas veces, ¿no? Como ya tenemos una constante influencia del idioma, sobre todo inglés, hacemos unas combinaciones bien padres, ¿no? Y bien interesantes. Por ejemplo, si por algo llegamos a hablar de el famoso programa para editar fotografías, no falta quien dice, oye, pues vamos a photoshopear la fotografía, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo el mundo entendemos de qué se trata, lo entendemos perfectamente, pero en un texto donde se está evaluando la formalidad del lenguaje y el manejo de la gramática, que como habíamos dicho ya es el correcto uso del idioma, ese es uno de los peores errores que podemos cometer, o en vez de usar la palabra camioneta, usar la palabra troca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a evitar todo eso. Por supuesto, lo menos que se pueda de palabras en idioma inglés, ¿no? También, porque estamos muy acostumbrados a usarlas, ¿no? Ya cuando no haya de otra, bueno, vamos a tener que utilizar algunos recursos por ahí, comillas, ¿no? Como para mostrar que estamos siendo conscientes de su uso. Pero mientras, ¿no? Hay que evitar eso. Entonces, no queremos tampoco que se escriba en sentido figurado, no es un cuento, no va a ser una historieta, no va a tener personajes, ¿no? Siempre vamos a procurar que se escriba en el lenguaje más formal, más claro y más sencillo, porque eso lo van a evaluar. No se trata de que cambiemos nuestra forma de expresión diaria tampoco, ni que, bueno, a partir de ahora ya nos conduzcamos en toda la corrección. No, no es la idea. La idea solamente es que aprendan a hacer este texto. Como se los dije hace un momento, es cumplir un requisito. Miren, ya cuando salgan de ese día del examen, ya se olvidan de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pero mientras hay que trabajar sobre ello y tomarlo en consideración. Otro de los puntos importantes y que es una de las grandes características del texto argumentativo es el uso de ejemplos. Los textos argumentativos sí permiten el uso de ejemplos, pero que ese uso sea moderado. Muchas veces también me he encontrado textos que párrafo tras párrafo son ejemplos y ejemplos y ejemplos de algo. No se trata de rellenar de ejemplos. Se trata de que a veces tenemos que usar un término forzosamente porque la pregunta polémica la incluye, porque se nos ocurrió y conocemos el significado y sabemos utilizarla, pero no sabemos cómo definirla, ¿no? Y eso llega a ocurrir, de verdad, es muy común. No tenemos las palabras para definirla, pero sí la capacidad de explicarla con un ejemplo. Entonces, úsenlos, se vale, ¿no? Dentro del instructivo del texto argumentativo que ya les tocará conocer, porque trae un instructivo que básicamente trae todo esto, pero así, ¿no? En líneas generales, dice
que pueden usar ejemplos. Y se pueden usar ejemplos de la vida personal, ejemplos de cosas que nos hayan contado, que hayamos visto, que no sé, que incluso hayamos visto en las noticias. Pero el chiste está en cómo se redacta o cómo se presenta. Miren, les voy a contar un ejemplo bien sencillo. Alguna vez estábamos hablando de las pocas oportunidades de empleo que tienen las personas de cierta edad, ¿no? A partir de los 40, 45, bueno, es prácticamente imposible conseguir un empleo. Y entonces esta persona que escribía un texto acerca de ello ponía en uno de los párrafos: sí, tal cual le ocurrió a mi marido, porque mi marido, como tiene tantos años, cuando quiso ir a conseguir tales y tales trabajos, ya no se los quisieron dar porque le decían que iba a estar grande, que ya se va a enfermar, que va a faltar. Yo le dije, a ver, espérame. El ejemplo está perfecto, porque de esa manera, además de que refuerzas tu concepto, ¿no?, del trabajo o las pocas oportunidades de trabajo en personas mayores, bueno, estás haciendo una demostración de que puedes hilar lo conceptual con la vida cotidiana, pero no lo puedes redactar así, porque entonces ya no parece un texto, parece que estás platicando, ¿no? Que alguien transcribió lo que estás platicando. Le dije, ¿qué te parece si en vez de poner mi esposo, lo generalizas, ¿no? Y dices, por ejemplo, ¿no?, las personas de tal edad, ¿no?, así la edad de tu marido, que cuando pretenden ir a conseguir este empleo, que pretenden conseguir un empleo de obrero, por ejemplo, ¿no?, encuentran dificultades porque los que contratan o los que hacen la selección de personal ponen tales y tales argumentos o tales pretextos. Es lo mismo, pero la redacción cambia. No lo redactes en primera persona, no lo cuentes como si lo estuvieras platicando a tu vecina. Explícalo como viene en los periódicos, ¿no? Dense cuenta, en los periódicos, si en estas columnas de opinión, que ya hemos también insistido en que se lean, porque son ejercicios argumentativos, hemos visto que los autores usan ejemplos, pero esos ejemplos no son de mi perrita, no digo, si hay algunos, al final de cuentas, pues para eso les pagan, pueden hacer lo que quieran, pero los que son más serios, ¿no?, no dicen mi perrita, dicen, bueno, en todo caso los perros, ¿no?, enfrentan a tal, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, eso es muy importante. No se vale abusar, se pueden usar porque de verdad son fabulosos, ¿no? Nos sacan unos buenos problemas, ¿no? Pero tengan mucho cuidado cómo los redactan y cómo los ponen, porque tampoco se trata de usar ejemplos por usarlos. No queremos que esos ejemplos, otra vez lo que dijimos, sean irrelevantes o que no tengan nada que ver con lo que se está abordando. Ya que conocimos las características del texto, vamos a conocer su estructura. Su estructura por estructura queremos decir la forma en que se acomoda la información. ¿Qué es cada párrafo?, ¿no? Aquí sí, como son dos cuartillas, nos tenemos que manejar en términos de párrafos, no podemos hablar de extensiones. Cuando hagan un ensayo, ¿no?, de verdad, como les decía, que les toque, no sé, en la licenciatura, ¿no?, o cuando hagan una tesis, como les decía, ahí sí, no vamos a hablar de párrafos, vamos a hablar de apartados. Aquí no, aquí la extensión no nos lo permite. Básicamente son 4 las partes: introducción, ¿no?, antecedentes, desarrollo, que el desarrollo no es un párrafo, son varios, por supuesto, y conclusión. Esos son los principales, ¿no? En este orden, ¿no?, ustedes pueden ver en el esquema que la introducción va en el último lugar, y no porque así sea en el texto. O sea, no, la introducción, como su nombre lo indica, no va a ser el último párrafo, pero cuando aprendamos a planear, ¿no?, a hacer borradores, vamos a decirlo así, a hacer esquemas, sí tenemos que relegar para el final la introducción. La introducción, aunque va a ser lo primero que se escriba, ¿no?, en el texto definitivo, es lo último que se planea, porque la introducción ya es como una presentación general de todo el texto, entonces no lo podemos planear desde el principio, aunque geográficamente dentro de la hoja sí es el primer párrafo. Vamos a conocer algunas de las características de estas partes, ¿no? La introducción, muchas veces uno piensa, bueno, pues sí, la introducción sirve para introducir el texto, pero nos quedamos exactamente igual.
La introducción, como les digo, es siempre el primer párrafo del texto, es la presentación general del mismo y, bien importante, cuando ustedes hacen una introducción, como están presentando ese texto, debe evitar el uso de datos históricos. Muchas veces confundimos los párrafos, ¿no? Y entonces, en primer lugar, queremos hablar de que hace 20 años, cuando la globalización no sé qué y no sé cuánto, ¿no? No, la introducción siempre debe estar redactada y debe contextualizar a la temática en tiempo presente. Su introducción va a ser sinónimo de presentación. De la introducción de un texto depende su éxito, ¿no? Y su éxito no en ventas, sino su éxito en la evaluación. Si una introducción, de verdad, ¿no? Cuando uno le toca como estar del otro lado, de leer los textos, no de Ceneval, sino leer textos en general, y uno lee la introducción de un texto chiquito como este de 2 cuartillas o más grande, y no está bien planteada, casi sin temor a equivocarse uno, sabe que el resto del texto va a estar mal, ¿no? No todo así de para la basura, pero que va a tener muchos problemas de redacción, que va a tener muchos problemas de orden, de estructura. Entonces, es bien importante ese primer apartado. Por eso les decía, cuando lo planeemos, lo tenemos que dejar para el final, porque ya debemos tener una idea global de todo lo que va a abordar el texto, todo lo que va a tratar, para que lo podamos presentar ahí. Además, yo bromeaba un poco con eso, ¿no? Pero me parece un buen ejemplo. La introducción debe ser como la primera plana de un periódico, como el de la prensa, ¿no? Háganse de cuentas. Ya saben, el periódico ese, ¿no? La primera plana tiene unas características que hacen que se venda y que nos llamen la atención. Por ejemplo, el color de el titular, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez decíamos, mató esposa, ¿no? Entonces, si dice mató esposa, bueno, además de que va a ser un tamaño considerable de letra, va a tener colores que sean llamativos al ojo, ¿no? Amarillo, naranja, rojo, ¿no? Y lo mejor, va a tener una foto del tamaño de la primera plana con un muerto, ¿no? Bueno, en este caso una muerta, ¿no? Pero, si se han dado cuenta, esa primera plana no contiene el texto completo, no es cosa de que uno se acerque al puesto de periódicos y pueda leer el texto completo, sino que en la parte de abajo siempre dice, véase o vaya a la página fulanita, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de la primera plana de la prensa? Porque la introducción debe ser un poquito así, no amarillista, no que tenga sangre, no que anuncie muertos, sino que debe mostrar y no. Cuando uno presenta el texto, debe, por supuesto, en este primer párrafo asentar la postura personal, si es cierto, es decir, cómo voy a analizarlo. No se preocupen, no es el gran problema, porque si ustedes se apegan a considerar que la introducción sea así como que enseña un poquito de pantorrilla, pero no toda la pierna, para que sea atractiva al lector, si le doy un poco como de pistas de qué es lo que va a tratar, pero no le cuento todo, va a querer seguir leyendo. De eso se trata, que haga una invitación a leer, que presente el texto, ¿no? La temática general, de qué manera lo voy a abordar y que invite a leer el texto. Por eso no debe incluir ni preguntas, ni datos históricos, pero para yo hacerla, sí me puede servir un poquito, ¿no? Tratar de responder de qué, o sea, el tema, ¿no? ¿Qué? ¿De qué voy a hablar? Si es que hay algún personaje o alguna persona, entonces ¿quién? ¿Cuándo ocurre la situación? Actualmente no hay de otra, ¿no? En este caso no hay de otra. ¿Por qué? ¿No? Dará una breve explicación de por qué, pero insisto, invitando a leer y a partir de lo que yo analicé o lo que yo llevo hasta este momento analizado. O incluso puede servir responder para qué. Pero no se trata de que se respondan todas estas, se trata de que se respondan solo a algunas y de acuerdo a los fines que persigue mi texto. Cada texto, cada persona encontrará sus propias preguntas que responder, no son siempre las mismas ni para todos ni en ese orden. Hay que eso tenerlo bien presente.
La introducción, sí, hay que cuidar mucho el tamaño de los párrafos, ¿no? No se trata de escribir párrafos de una cuartilla, no se trata de escribir párrafos de una línea, bueno, eso no son párrafos, es una línea, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. En la introducción, así como la conclusión, son partes fundamentales, pilares que sustentan a todo el texto. Entonces, cuidar el número de párrafos es muy importante porque da una buena imagen, una buena presentación acerca de que estoy trabajando bien mi información y bien mis ideas. Entonces, la introducción no debe exceder las 8 líneas, pero tampoco debe ser menor a 6. Debe variar, o sea, puede ser 6 y cachito, puede ser 7 y media, puede ser 8 y un cachitito del otro, no importa, pero que sí se cuide mucho ese rango por formato, por estilo, porque quiere decir que se está redactando bien. Ahora, hablemos de los antecedentes. Los antecedentes es el segundo párrafo, por supuesto. En él se debe incluir información, ¿no?, que nos explique de dónde surge la temática, en qué se origina, qué la causa, de dónde viene. Cuando digo de dónde viene no estoy diciendo el país, sino cuáles son como todos los factores que la provocan. Los antecedentes también, este párrafo o parte de los textos se conoce como contexto. Ahí es donde uno, o más bien de donde uno parte para desarrollar todo el texto. Sin antecedentes no se construye el texto, es como si fuera una pirámide, ¿no? La pirámide necesita una base en la cual soportar el peso de los siguientes niveles. Los antecedentes son justamente eso, la base sobre la cual se puede ir construyendo y desarrollando y que me va a servir de guía para elaborar el análisis posterior. Entonces no se menosprecie, se pueden incluir datos históricos, no se angustien, si no los conocen no los incluyan, no necesitamos ser expertos. Pueden incluir algunas definiciones personales para que quede claro cómo van a manejar ustedes o cómo van a usar ustedes la información. Se pueden utilizar conceptos, se pueden utilizar cifras si las conocen, datos, pero siempre acuérdense, es el punto de partida. Por eso hay que hacerse esas preguntas. Si yo tengo una temática, ¿no?, que aborda, por ejemplo, el problema de los libros pirata en México, que también es otra temática que hubo en algún tiempo en Ceneval, yo me puedo preguntar, ¿por qué hay libros pirata? ¿No? ¿Desde cuándo habrá? Bueno, quién sabe, yo no sé desde cuándo habrá, pero ¿qué habrá provocado que haya libros pirata? ¿No? Y entonces la respuesta ya me va a ir guiando, ¿no?, para poder seguir o continuar con el análisis y sobre todo encontrar categorías de análisis. En este caso, los párrafos pueden ir entre los 5 y los 9, no importa, aquí hay un poquito más de flexibilidad porque si bien los antecedentes son un punto de partida para nosotros, ya no hace o no tiene la función tan importante como la introducción y la conclusión. Entonces sí puede ir de 4 y cachito, 5, 6 y cachito, no importa, ¿no?, como a ustedes les salga, hasta 9. No puede exceder ninguno de los párrafos esta medida. El desarrollo está conformado por los párrafos posteriores, ¿no? Por supuesto, es el cuerpo del texto y es donde, como su nombre lo indica, se desarrollan, ¿no? Se desarrolla la postura personal que se tomó a partir de categorías. Categorías, no se espanten, son esos circulitos que estaban alrededor del esquema que vimos del aborto. Esas son categorías de análisis. Palabras, ¿no?, temas, subtemas que voy a utilizar para entrarle a la temática. Entonces, cada párrafo tendrá que desarrollar una, ¿no? Como se los dije, el punto de partida de este desarrollo son los antecedentes, es fundamental, y cada uno de estos párrafos igual puede tener una extensión de 4, 5, como dijimos, hasta 9 líneas. No tienen que ser todos de la misma extensión, no tienen que ser todos de 5, 5, 5, no, vaya, o sea, pueden ser de medidas completamente diferentes, pero que no excedan estos rangos, por favor. Por último, la conclusión. La conclusión, pues, por supuesto, es el último párrafo del texto, como su nombre lo indica. Como se los dije hace un momento, es uno de los pilares fundamentales del texto. O sea, si el texto fuera un techo, necesita sostenerse en esos dos. Entonces, hay que tomar en consideración algunas de las características que puede y que no puede tener, ¿no? Una conclusión
no es un resumen, aunque sí nos puede servir volver a leer todo, ¿no? Lo que hasta ahorita llevamos, que no va a ser un texto completo, que va a ser en un primer momento un esquema. Tratar de entender qué fue lo que armé. Puedo hacer un mini resumen, si es cierto, pero ese mini resumen siempre debe conducir a algo, y ese algo es como un pequeño descubrimiento que no es algo que el mundo desconozca, pues, es algo a lo que yo llegué, o sea, después de ir analizando la temática, ¿no? Ir uniendo las categorías, ir hilando la información, eso necesariamente me tuvo que haber dado un resultado. Una conclusión es como el resultado de una suma. Si yo sumo 2 más 2, no me da 22, me da 4, va a decir 5, me da 4. Ese número es distinto de los anteriores, pero los incluyo, los integra a sí mismos. Entonces tomen como referencia esa analogía. Igual si yo sumo 2 más 1, me va a dar un número completamente diferente, pero que resulta de los anteriores. La conclusión resulta de todos los párrafos, pero no debe decir lo mismo que alguno de ellos. Debe incluirlos a todos y además debe incluir algo a lo que llegue, insisto. Por eso no queremos que incluya preguntas, no queremos que responda a la pregunta polémica, no queremos que haga propuestas. Es muy fácil hacer propuestas, sí es cierto, es muy fácil decir el gobierno debería, los ciudadanos deberíamos, la policía debería. No, vamos a ser muy cuidadosos, vamos a evitar las propuestas porque las propuestas carecen también de sustento argumentativo. No vamos a hacer proyecciones a futuro o prospectivas, no vamos a decir, no hombre, pues de seguir así la problemática de la pobreza, en 20 años ya no va a haber gente. No lo podemos saber. No tenemos bola de cristal, no tenemos aquí el tarot, y aunque los tuviéramos, no son argumentos. Entonces, debe ser contundente, ¿no? Debe ser como el broche de oro con el que se cierra el texto, ¿no? Es quizá una de las partes más difíciles de elaborar, más todavía que introducción, antecedentes y todo el desarrollo. La conclusión siempre es la parte complicada porque representa el reto de qué le pongo, ¿no? Y cómo logro todos esos objetivos. Es importante tomar en consideración que igual que la introducción, no debe ser menor a 6 líneas, pero no debe exceder las 8. Entonces, tomemos en consideración hasta ahora cuáles son las características que es un texto y sobre todo cuál es la estructura. El reto sería entonces ahora sí conocer cómo podemos elaborar un esquema previo para rellenar esas partes de la estructura que son obligatorias. Espero que esta información ya nos pueda abrir un panorama general en torno a qué es el texto argumentativo, ¿no? Para que de esta manera nos vayamos familiarizando con algo que, como lo vimos, puede rayar con otros conceptos como lo son el de ensayo. Muchas gracias.